a grabar la clase para poderla subir a YouTube. Y pues para mí siempre es un honor el estar delante de ustedes conectados para que podamos nuevamente retomar una clase más en la cual el discipulado entendemos que es la carpeta número 2, que es la doctrina de Cristo, y vamos a continuar donde nos quedamos, en donde veíamos las características de la primera iglesia. En este caso, vamos a recapitular conforme a lo que hemos visto anteriormente, pero me gustaría que antes de poder iniciar con las diapositivas, podamos orar y presentar este tiempo delante de nuestro Dios para que Él sea llevándonos a un siguiente nivel y sobre todo a su presencia para que todo lo que Él nos diga en su palabra pueda ser revelado en nuestro corazón y sobre todo, pues la función primordial de este discipulado es que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Así que vamos a comenzar orando y presentando ese tiempo delante de nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Amado Padre y precioso Espíritu Santo, bendecimos tu santo nombre, Dios. Te agradecemos porque eres tan bueno con nosotros y nos permites tener en este tiempo, Señor, un corazón dispuesto para poder volver a aprender, Señor, lo que tú nos has dado, Señor, en esta clase tan maravillosa desde las 7 de la mañana, Señor, que sabemos que es un tiempo en el cual nos preparamos y disponemos nuestras fuerzas, nuestro tiempo y sobre todo nuestra capacidad para poder entregarte lo mejor, Dios. Queremos que tú siempre te entrones en nuestras vidas y que nos enseñes cada día más de tu preciosa palabra, Señor. Queremos que el día de hoy tú abras nuestro entendimiento, que deposites las palabras correctas, Señor, que deposites toda aquella enseñanza que necesitamos explotar a partir de este tiempo, de este momento, porque necesitamos saber que todo lo que hacemos sea para seguirte a ti. No queremos que en ninguna forma, ninguna actitud, ninguna palabra que podamos hablar de nuestra boca, Dios, que no te represente, Señor. Queremos al contrario, tener siempre presente que todo lo que tú nos enseñes sea lo que hablamos a diario. Con incluso la plática más sencilla, podamos hablar como tú lo hablas, Señor. Queremos que siempre, Señor, tú seas un estandarte delante de nosotros para que cuando nos volteen a ver, no nos vean como personas comunes y corrientes, sino que nos vean como verdaderos hijos tuyos que están buscando ser una diferencia delante de la gente, Dios. Ayúdanos en este tiempo y prepara la clase como siempre yo me hago a un lado para que tú seas dando la preciosa clase y que todo tema que esté viéndose el día de hoy podamos nosotros tener en nuestro corazón la certeza de que tú nos estás enseñando. Te damos gracias por todo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén y amén. Pues bueno, vamos a recapitular, como les decía, acerca de lo que habíamos visto la clase pasada, que eran las características de la primera iglesia. En este caso veíamos que las características de la primera iglesia, la primera era que se multiplicaba, leíamos Hechos 2:41, veíamos que también accionaba sanidades, en este caso es Hechos 3:6, veíamos que también padecían persecución, como lo vimos en Hechos 4 del 1 al 2, del 5 al 6 y el versículo 18. Y también veíamos que eran guiados por el Espíritu Santo. Esto era muy importante porque si el Espíritu Santo no les decía lo que tenían que hacer, ellos eran súper respetuosos y no hacían otra cosa que no fuera revelada por el Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros de la misma forma también busquemos que se multiplique la iglesia, en este caso al nosotros compartir el Evangelio a los demás, accionar sanidades si está dentro de la voluntad de Dios y Dios nos usa como ese instrumento para dar sanidad, no solamente a un cuerpo enfermo, sino incluso a un alma o un espíritu enfermo, también podemos llevar esas sanidades como esas características de la primera iglesia, pero que también a nuestros días tienen que tener la iglesia en común. También, pues obviamente entendemos que padecemos persecución, pues sabemos la situación que está pasando en nuestra Ciudad de México, que pues muchas de las cosas que incluso eran parte de compartir el evangelio, pues ya no son llamadas el compartir el evangelio para la gente, ¿no? Sino entendemos que ya incluso llegan a
a considerarse dentro del grupo de las terapias de conversión y pues obviamente entendemos que para un grupo específico las terapias de conversión, pues entendemos que no son bien vistas y obviamente son ya penalizadas, ¿no? En este caso, podríamos ya incluso padecer la persecución al día de hoy, pues sabiendo que el evangelio, pues al ser compartido de una forma íntegra, como está estipulado en la Biblia, podríamos nosotros meternos en problemas legales, no porque esté mal, sino porque pues entendemos que la palabra de Dios nos lo advirtió mucho antes, que dice que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entendemos que el cambiar un corazón, el cambiar una identidad, el cambiar y restaurar la forma en la que nosotros fuimos creados, pues es parte de lo que el Espíritu Santo trajo como una obra para que nosotros podamos compartirla. Pero esto pues ya no está bien visto por la gente, no por Dios, porque entendemos que Dios incluso nos podría ayudar a que estas situaciones no nos caigan pues en nuestra vida y pues podamos caer presos, ¿no? Pero también entendemos que si la primera iglesia padeció persecución y se permitió que ellos estuvieran encarcelados a causa del evangelio, pues no dudemos que esto en tiempos más adelante, y mientras más va avanzando el reloj, conforme a lo que vamos a ver que suceda en una eternidad y antes de la eternidad, pues el tiempo del fin, pues vamos a ver que esto sí va a ser común. ¿Por qué? Porque pues, en este caso, cuando aparezca el anticristo y todas las situaciones y las figuras que vamos a ver cuando sea el final, pues prácticamente nos dice que esto va a ser un hecho, ¿no? Que sea, padezcamos persecución, pero aún así no nos importe lo que pase a nuestro alrededor, sino que obviamente nuestra mirada esté confiada en Jesús y mientras nosotros podamos compartir y predicar el Evangelio, pues que sea más que suficiente para que nosotros podamos tener todos los elementos para que no nos quedemos callados en ningún momento cuando nos quieran, pues incluso atacar la fe, nos quieran incluso menospreciar por ser cristianos, quitarnos derechos, obligaciones. Muchas de esas cosas, pues al día de hoy pasan no solamente en la Ciudad de México, sino también en comunidades rurales, en lugares donde no hay una, pues sí, una composición social respetuosa, ¿no? En este caso, pues en muchas comunidades, como les decía, rurales, pues abunda una sola religión, una sola forma de pensar y cuando se llega con una forma diferente de hablar acerca de lo que Dios es, pues obviamente no es bien recibida e incluso muchas de esas comunidades pues llegan a asesinar a las personas que comparten ese evangelio, ¿no? Las buenas nuevas o algo diferente a lo que se estipula en esa comunidad. Por lo tanto, pues padecer persecución también es una característica que ya estamos pues viviendo, ¿no? Y que no está mal, sino al contrario. Cuando sucedan estas cosas, pues es por buen camino en el que estamos yendo. ¿Por qué? Porque estamos buscando en pos del Evangelio, incluso hasta dejar nuestra propia vida, como lo hizo Esteban, como lo hicieron los apóstoles que murieron a causa del Evangelio. También veíamos que eran guiados por el Espíritu Santo porque sin la guía del Espíritu Santo no iban a poder hacer nada. En este caso, al padecer persecución y al guiarse por sus propios pensamientos, pues no iban a llegar a ningún lado y al contrario, antes de poder compartir el mensaje, pues ellos ya iban a poder morir, ¿no? A causa del Evangelio. Entonces, el ser guiados por el Espíritu Santo les daba la seguridad de que lo que iban a hacer iba a ser a causa del Espíritu Santo. No importaba si fuera bueno o malo, en aquel tiempo era justamente la guía del Espíritu Santo la clave importante para poder llevar esa enseñanza en aquel tiempo. Y de la misma forma nosotros también, para ser guiados por el Espíritu Santo, incluso también puede ser en caso de que nosotros lleguemos a predicarle a una persona en específico y que con esa guía del Espíritu Santo llevemos al arrepentimiento a esa persona. ¿Por qué? Porque pues incluso al poderle hablar a esas personas que pues que prácticamente no saben de Dios o que no saben la bendición que Dios tiene al poder haber enviado a su Hijo para morir por nosotros, pues nosotros al tener esa revelación conforme a lo que ellos estén sufriendo, padeciendo o viviendo, pues podemos entender que esta revelación puede llevar a su salvación y nosotros podríamos
lograr que un alma se convierta a causa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin la guía de su Espíritu Santo no podríamos llegar a otro fin, a otra circunstancia en la cual podamos ver que una familia, incluso una persona, se salve. Entonces, esas eran características de la primera iglesia y de la misma forma vamos a seguir viendo características para poder continuar con este estudio. También veíamos que tenían unidad, un solo corazón y una sola alma. En este caso vemos Hechos 2:44 al 47. Vamos a leerlo y en breve abro mi micrófono. Está apagado tu micrófono, David. Ay, perdónenme. Muchas gracias, mi hermana Moni. Eh, bueno, ¿sí escucharon cuando leí? Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Bueno, No, no, ah, no. perfecto. Discúlpenme. Entonces, Hechos 2 del 44 al 47 dice que es la vida de los primeros cristianos. Entonces entendíamos que todos, aquí dice la palabra de Dios, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, de la misma forma como en la iglesia primera sucedía, esto también tendría que pasar en nuestra iglesia del tiempo presente. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que hay incluso doctrinas o formas raras de que el cristianismo se tome, de que pues obviamente entendemos que es un evangelio de la prosperidad, de que solamente Dios te va a bendecir si tú diezmas mucho, si tú muchísimas cosas raras, ¿no? Que podemos ver al día de hoy que pues incluso tú no tienes bendición porque estás en pecado, ¿no? Cuando Dios nos llama a juzgarnos porque tenemos pecado, sino de acercarnos delante de Dios, que Dios nos revele lo que tenemos en nuestro corazón y no solamente decir, estás en pecado y Dios no te ha bendecido con un coche porque ¿qué crees que tú no has perdonado a tu hermano? Pues no. Dios se trata de forma particular cada situación en nuestra vida y no podemos generalizar por algunas situaciones que estemos viviendo unos con otros. Y pues obviamente la unidad no siempre se ve en este tipo de corrientes de pensamiento cristianas actuales. ¿Por qué? Porque solamente dicen que te enfoques tú en hacer las cosas, que solamente tú vas a triunfar si tú estás así y tratan de hacer una comunidad que pues prácticamente se comparten los logros y no se comparte una unidad misma, un solo corazón y una sola alma, para que incluso partiendo el pan, si alguno no lo tuviera, pues obviamente llegamos a esa conclusión de que al ser como la iglesia primera, tendríamos que compartir el pan con todo el corazón, sabiendo que hay necesidad alrededor y pues no solamente preocupándonos por nuestras propias
situaciones o nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque incluso hemos visto y hemos leído en el discipulado que si nosotros oramos o buscamos tener una situación con los demás, Dios se preocupa por nuestras cosas, ¿no? O sea, Dios se ocupa cuando nosotros nos ocupamos de los demás, ¿no? Y esto obviamente es una doble bendición y un corazón de intercesor y de un corazón dadivoso, ¿no? Entonces entendemos que esta era una característica de la primera iglesia, que tenían una unidad, un solo corazón y una sola alma. De la misma forma, perseveraban en la doctrina. Esto pues obviamente lo entendemos de una forma clara, porque perseverar en la doctrina, según Hechos 4:4, dice la palabra de Dios, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Y el versículo 31 de la misma forma dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando se leía la palabra de Dios, ahí el actuar del Espíritu Santo entraba en su apogeo. ¿Por qué? Porque cuando se revela algo, y yo creo que ustedes lo han visto, cuando hay alguien alrededor que es nuevo, si nosotros hemos llevado a alguien nuevo, y se revela la palabra a aquellas personas que no conocían de Dios, hasta dicen, ay, cuando entré a la iglesia, sentí algo diferente, sentí ganas de llorar, sentí una paz muy, muy profunda, ¿no? Esta es la forma y la experimentación del Espíritu Santo cuando uno persevera en la doctrina, cuando uno solamente tiene un solo corazón, una unidad y un alma en toda la iglesia. Y esto, pues gracias a Dios, lo podemos ver en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque al tener una perseverancia en la doctrina, el Espíritu Santo se va a mover, porque recordemos que la función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo vamos a dar estas tres formas, pecado, justicia y juicio? Pues perseverando en lo que está escrito y advirtiéndonos a tiempo antes de que nosotros, por no corregir una situación que sea de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestra familia, de todo lo que pueda cambiarse, si nosotros lo cambiamos a tiempo, pues justamente esta perseverancia en la doctrina va a permitir que el Espíritu Santo cambie por completo su forma de ver las cosas. De la misma forma, una característica más es que ellos también predicaban. Hechos 8 del 4 al 5 dice la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. En este caso, pues podemos ver que Felipe también en Samaria hizo una gran predicación y muchas personas se convirtieron. De la misma forma, el versículo 26 nos dice acerca de esto, Felipe y el etíope, que una vez después de estar en Samaria, pues se apareció con un milagro de parte de Dios que pues, lo llevó a con el etíope y pues dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Y ahí fue cuando vemos que se le predica al etíope, lo bautiza y ya después de ahí fue llevado a otro lugar, ¿vale? Entonces, de la misma forma, como lo hizo Felipe, como lo hicieron todos aquellos que pudieran eh, citarse en la Biblia, predicaban, compartían no solamente la palabra de Dios y el Evangelio, sino con su mismo ejemplo, ellos predicaban y no necesitaban casi casi decir, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo y te comparto esto, sino con su forma de actuar, su forma de ser diferente, su forma de perseverar en la doctrina, de tener un corazón, de ser compartidos, de ser generosos. Todas estas cosas se veían en primera instancia y estas características de la misma forma se tendrían que ver en nosotros. Por lo tanto, necesitamos comenzar a ejercitar y a cambiar todo esto. De la misma forma, mostraron maravillas y señales. Hechos 5:12 al 16 dice la palabra de Dios. 5 del 12 al 16. Dice, muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás,
Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y dice el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Las señales y maravillas también son la forma de que nosotros veamos una característica de una primera iglesia y sobre todo de una iglesia sana. ¿Por qué? Porque las dolencias, en este caso las personas que están endemoniadas, todas aquellas personas que están sufriendo, padeciendo una falta de libertad, al mostrar estas señales y maravillas, la gente que está alrededor, porque me imagino que la persona que llevaba al endemoniado, pues no estaba endemoniada, ¿no? O sea, llevaba al familiar que sí estaba endemoniado, entonces esa persona también era incrédula. ¿Por qué? Porque entendemos que esa persona dice, pues, ¿cómo va a ser sano, no? Y llegando a la iglesia, con esas personas que liberaban el espíritu inmundo, en este caso pues, podría ser Pedro y los apóstoles, podíamos ver que entonces en este caso no está estipulado en la Biblia, pero al ver una sanidad en el familiar, pues obviamente crees, ¿no? ¿Por qué? Porque ves un prodigio, ves maravilla, ves una señal y obviamente esto cambia el corazón de aquella persona que está siendo acompañada y que acompaña a las personas que lo necesitan. Entonces, de la misma forma, al mostrarse maravillas y señales, el Espíritu Santo de la misma forma actúa para convencer a las personas que están alrededor o las que son protagonistas del dolor o de las situaciones que están alrededor, ¿no? Hechos, en este caso podríamos leer Hechos 10:44 y nos dice la palabra de Dios, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y obviamente, pues al caer el Espíritu Santo, son convertidos, se arrepienten y llegan a la misma visión de la iglesia primera. Y Hechos 12, del 1 al 2, dice también la palabra de Dios. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y pues prácticamente vemos esta parte que pues obviamente desafortunadamente ahí muere Jacobo, pero entendemos que se estaba predicando la palabra y se mostraban maravillas. En este caso, todas aquellas cosas que vemos como señales, a pesar de que sucedieran, en este caso las muertes de aquellos que son santos delante de Dios, podemos entender que todas estas maravillas y todas estas señales podrían pues no llegará al desenlace correcto, ¿no? Porque pues obviamente a causa del evangelio hubo mártires, ¿no? Y que fallecieron a causa del evangelio, pero todas estas señales y maravillas quedaron estipuladas para que su muerte no fuera en vano. ¿Por qué? Porque estas señales y estas maravillas al día de hoy, para aquellos valientes, para aquellos que han sido llamados para predicar las buenas nuevas, no nos esté preocupando si incluso que alguien nada más nos diga de cosas, ¿no? Porque pues alguien incluso perdió la vida a causa del evangelio y no pues, por nada más unas palabras que pues, a lo mejor sí pueden ser ofensivas para nuestro cuerpo, para nuestro corazón, para nuestra mente, pero no hemos padecido pues esa muerte como aquellos santos que murieron a causa del Evangelio. Entonces, de la misma forma, como característica de la primera iglesia, el mostrar señales y maravillas no solamente podría traer más persecución, no solamente podría traer algún malestar en nuestra vida o nuestro caminar cristiano, pero lo que más importa es que al tener una unidad, un corazón y una sola alma, no vamos a padecer solos, no vamos a padecer persecución solos, sino vamos a estar todos juntos y aunque padezcamos por un poquito de tiempo, todas estas cosas serán para el reino de Dios y aquel que predica la palabra de Dios dice que tenemos un galardón seguro, asegurado, que es la corona
que se nos da por haber predicado y haber salvado un alma que gracias a que nosotros podamos hablar con denuedo, no se pierda y que tenga de la misma forma vida eterna con nosotros. Y la última característica que vamos a ver el día de hoy es que se congregaban. Hechos 11:26 nos dice que la iglesia primera también tendría que congregarse, como nosotros también. 11:26, Hechos 11:26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto de la misma forma nos va a llamar cristianos a nosotros. Si nosotros vamos continuamente a la iglesia, en este caso puedo ver que los que están conectados vamos a la iglesia, pero aquellos que están viéndolo por YouTube, si ustedes no van regularmente a la iglesia, ustedes tienen la oportunidad y pues sobre todo, más allá de contarse como obligación, pues la forma o la necesidad de acudir todos los días a la iglesia, todos los días que se pueda, ¿no? Sabiendo que el congregarse nos da la oportunidad de entender que todo lo que se hable en aquel tiempo cuando se está congregando va a servirnos como herramienta para nuestro día a día, para predicar la palabra, para nosotros poder resistir a los ataques que puedan estar pasando en nuestra vida, no necesariamente los ataques del enemigo, porque pues obviamente los ataques del enemigo también sería como permitirle mucho eso al enemigo de que ataque nuestra vida, pero también ataques de nuestra propia mente, de nuestra propia, como dice la palabra, nuestra propia concupiscencia, que son los pensamientos que nos obligan a pecar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente dice la palabra que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. En este caso, al nosotros buscar algo que no sea correcto de parte de Dios, pues nosotros podemos también tener esta parte que si nosotros nos congregamos, todas estas cosas van cayendo y como también lo hemos cantado muchas veces, los muros se caen, no solamente los muros físicos, sino los muros espirituales también se caen mientras nosotros nos congregamos. Es por eso que de la misma forma nosotros somos templos del Espíritu Santo, porque como lo podemos ver, la obra del precioso Espíritu Santo provoca un fruto como en la primera iglesia, el cual era más que evidente para todos, porque tenían un solo corazón y estaban en un mismo espíritu, con una pasión para compartir el Evangelio, completamente transformados y utilizados para poder llevar la palabra de Dios y para hacer milagros y maravillas en el nombre de Jesús. Por eso es que cuando nosotros oramos por alguien, decimos, y si tú quieres, Señor, lo declaramos sano en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque maravillas y milagros en su nombre, y si van de acuerdo a su voluntad, pues la persona es sanada. Incluso también las personas que están endemoniadas, las personas que pues sufren de ansiedad, de depresión. Si nosotros vemos esas maravillas en sus vidas, son para poder llevar la palabra de Dios y para que podamos transformar a las personas que están a nuestro alrededor por medio del poder de el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque también dice que es el nombre sobre todo nombre que se nombra. Romanos 8:14 al 15 dice la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. De la misma forma, no podemos estar atados cuando nosotros estemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres y de la misma forma podremos nosotros ayudar a ser libres a los demás con nuestra intervención. Es necesario que podamos entender que si nosotros somos templos del Espíritu Santo, tenemos que ser dirigidos y ser guiados para que el temor no sea un detenimiento para desarrollar la obra que en cada uno de nosotros se ha determinado por completo.
Solamente necesitamos estar dispuestos para que Él actúe. Si en algún momento ustedes han sentido, ay Dios, es que ¿por qué no actúas en mi vida? Es que tal vez no hay una disposición 100% lista para dársela al Señor. Tal vez nosotros tenemos como que sí, sí estoy dispuesto para entregarte mi corazón, pero esta parte del resentimiento no me la toques porque quiero seguir enojado con aquellas personas que me hicieron daño. Eso, pues obviamente no entra de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque como dice aquí en la palabra, no hemos recibido el Espíritu de Dios para esclavitud, sino para libertad, para poder nosotros entender que al ser adoptados como hijos suyos, no nos quiere dejar iguales, sino nos quiere dejar libres de todo pecado, libres de toda culpa, libres de toda maldad, libres de todas las situaciones que nos pueden tener a nosotros como cautivos. Entonces, por eso es que la obra del Espíritu Santo y la función que tiene en la humanidad, que desafortunadamente no se ha arrepentido de sus pecados, ni ha decidido seguir a Jesús, al igual que algunos de nosotros en el pasado estuvimos en esa posición en alguna parte de nuestra vida. Entonces, toda obra del Espíritu Santo y la función que tiene en la humanidad va a influir para que todas las personas que no quieran aceptarlo en su debido tiempo, conforme a lo que vivan, conforme a lo que estén atravesando, llegará un momento en el cual se acercará a Dios y preguntará, ¿quieres ser salvo? Y la respuesta va a depender de cómo se sientan. Pero siempre Dios llega justo a tiempo para llegar a las personas. Hay algunas personas que mueren incluso sin creer en Dios. Eso ya determina la parte en la cual Dios es soberano y Dios entiende y respeta las decisiones propias, pero siempre se va a presentar de una o de otra forma a todo ser humano. Desafortunadamente, entra en nuestra responsabilidad aceptar o no aceptar a Jesús, sabiendo que Él nos puede salvar. De la misma forma, vamos a ver ahora el 2.1, porque si nos damos cuenta, en la parte de arriba es el 1.2, tema 1.2, somos templos del Espíritu Santo. Y ahora vamos al 2.1, que dice la obra del Espíritu Santo. ¿En quién? En los inconversos. Podemos entender y vamos a leer Tito 1.15 para poder adentrarnos a este tema, que me gustaría también por ahí dejarlo un poquito más pendiente porque tenemos menos de 5 minutos para poder terminar la palabra y el tema. Tito 1:15 dice la palabra de Dios. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Entendemos con este texto que una persona que es incrédula y corrompida es considerada una persona inconversa. Para esto también vamos a Efesios 2, del 1 al 3, en el cual vamos a entender por qué una persona es llamada inconversa. Efesios 2, del 1 al 3, dice la palabra de Dios. El título es Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros, cuidando no, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice otra vez. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, de la misma forma, podríamos ser llamados hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque dice la naturaleza caída que comenzó desde Adán y Eva al desobedecer a Dios por comer el fruto del árbol del bien y del mal,
nos deja ver que el hombre fue corrompido, quitando el diseño original que nosotros teníamos. Además de ellos, también podemos tener ejemplos como las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales estaban llenas de pecado y tuvieron un juicio, el cual fue devastador al no encontrar personas que creyeran lo que estaba por ocurrir, por consecuencia de perseverar en las manifiestas obras de la carne. Por eso es importante que no lleguemos hasta ese límite. ¿Por qué? Porque de lo contrario podríamos padecer muchísimo más que incluso las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, yo creo que me voy a quedar hasta aquí. Nada más vamos a leer Gálatas 5:19 al 21 para poder cerrar este tema. Bueno, no lo cerramos, pero sí lo dejamos pendiente para la siguiente clase. Gálatas 5 del 19 al 21 dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto prácticamente nos da una obra del Espíritu Santo en aquellas personas que están haciendo estos deseos de la carne. Si nosotros conocemos que Dios ha cambiado y nos ha quitado toda dependencia de estas obras de la carne, podemos entender que nosotros nos hemos convertido a la obra del Espíritu Santo. Entonces, de la misma forma, podríamos conocer y buscar atacar estas situaciones con la propia palabra de Dios para llegar a aquellas personas que lo necesiten y podamos compartirla. Pero bueno, eso lo seguiremos viendo la siguiente semana. Así que nos vemos primeramente Dios en la siguiente clase. Me queda menos de un minuto para poder agradecer por haberse conectado, pero si tienen alguna duda, por favor háganmela saber en el grupo o en los comentarios de YouTube para poder resolverles la duda lo más pronto posible. Así que nos vemos en la siguiente clase. Dios les bendiga y primeramente Dios, vernos en la iglesia aquellos que los vean. Cuídense mucho. Bye.